Muy buenas tardes amigos, voy a dedicarle un video a un tema que me han pedido muchísimo. Y es que esta década de los 20, los nuevos locos años 20, no deja de depararnos sorpresas. Los últimos 3 años padecimos eventos económicos, sociales y políticos de todo tipo que jamás hubiéramos pensado en el pasado que nos tocarían vivir. Y llegó un punto en el que más de alguno de nuestros espectadores habrá dicho, un tanto exasperado, solo falta que nos invadan los marcianos. Bueno, señores y señoras, puedo decir con seguridad que no pocos poderosos quieren hacernos creer aquello. En el mes de enero y febrero ya habíamos visto cómo las noticias de avistamientos de ovnis y misteriosas luces en el cielo se multiplicaron exponencialmente. Resumiendo, el principal disparador fue que el Pentágono recopiló 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como los que había reunido en los 17 años previos. En abril la cifra escaló hasta un asombroso 650. Luego, hace solamente un mes, Bill Nelson, director de la NASA y ex congresista demócrata, estuvo de visita en la Argentina y anunció una comisión para estudiar tantas sospechas sobre alienígenas que venían repitiéndose a lo largo y ancho del mundo. Y coincidentemente, por aquella fecha, a finales del mes de julio, militares estadounidenses declararon en el Congreso, en un hecho absolutamente inédito, que conocían la existencia de ovnis y que habían sido presionados para ocultarla. Junto con descripciones detalladas de encuentros de primera mano con objetos esféricos, los militares aludieron a la intimidación gubernamental que les hizo incluso temer por sus vidas. El más destacado testigo fue David Charles Grush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense y denunciante de irregularidades. Grush declaró recientemente que el ejército podría estar intentando aplicar ingeniería inversa a naves recuperadas de origen desconocido. Otro, el comandante retirado de la Marina Americana David Fravor, relató detalladamente un encuentro que él y otros pilotos tuvieron con un objeto volador no identificado sobre el Golfo Pérsico en 2004. Cuando nos acercamos al objeto aproximadamente media milla, lo tuvimos justo a la izquierda de nuestro morro, aceleró rápidamente y desapareció justo delante de nuestro avión. Nuestro compañero, a unos 8000 pies por encima de nosotros, también perdió contacto visual. Inmediatamente nos volvimos para investigar al agua blanca y descubrimos que también había desaparecido. Tanto Grush como Fravor aludieron específicamente al conocimiento y la posesión por parte del gobierno de Estados Unidos de naves originadas más allá de la atmósfera terrestre. Grush afirmó: como todos saben, he sufrido represalias por mi decisión. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a cualquiera que nosotros teníamos, e instigó a otros supuestos perseguidos a sumarse a su causa. Resultó revelador que en aquella sesión del subcomité liderado por los republicanos participaran también algunos miembros de la derecha dura de la Cámara de Representantes, que no suelen colaborar jamás con el presidente de la minoría, como por ejemplo Matt Gaetz, trampista de Florida, pero también figuras de la izquierda radical, renuentes a este tipo de eventos, como Alexandria Ocasio-Cortez. Pero en el día de ayer, estimados amigos, el montaje de este espectáculo rompió todos los récords. Fiel a su estilo de arrodillarse sin ningún tipo de dignidad ni buen gusto ante el Imperio del Norte, su cachorro del patio de atrás, Andrés Manuel López Obrador, tirano que tiene de rehenes a nuestros hermanos mexicanos y su hermosa nación, no tuvo la mejor idea que querer hacer su propia edición de esta escena dantesca en el Congreso de la Unión de México, donde instancias de su partido se presentaron los supuestos cuerpos fosilizados de 2 extraterrestres, cuyo origen alienígena habría sido constatado por investigadores de su amada Universidad Autónoma de México, la UNAM. No es broma. La audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y fue encabezada por Jaime Maussan, un ufólogo que lleva décadas investigando el fenómeno alien y fue presentador del popular programa mexicano Tercer Milenio, presumo una burda copia de Cuarto Milenio del español Iker Jiménez. Maussan estuvo acompañado por el diputado amlópata Sergio Gutiérrez Luna y en un acto protocolario, este político de Morena, el partido de López Obrador, muy cercano al presidente, solicitó a todos los presentes ponerse de pie y realizar un juramento para garantizar que todos los dichos que fueran a pronunciar estén apegados a la verdad. El momento descollante ocurrió sobre el final, cuando Jaime Maussan presentó los 2 cuerpos íntegros y disecados ante la mirada atónita de los legisladores. Cito:
Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior, explicó Maussan y prosiguió. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que estaban sepultados en minas de diatomea. También adelantó que la audiencia tiene como objetivo normar el criterio de los fenómenos extraterrestres e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, volviendo así a México el primer país del planeta en aceptar la presencia de los no humanos en el mismo. Posterior a la participación de Maussan, expuso por videollamada Abraham A.B. Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard y defensor de la teoría de que el cometa Oumuamua, un misterioso objeto interestelar que pasó cerca de la Tierra en 2017, era de origen más artificial que natural, es decir, propio de una civilización alienígena. También utilizó los micrófonos Ryan Graves, director de la Marina de los Estados Unidos en retiro, que a su vez testificó ante el Congreso americano señalando el miedo para compartir su historia, compartido por oficiales y pilotos, como su amigo Robert Salas, teniente de la Fuerza Aérea y pionero en la materia. En fin, el Congreso de México fue, una vez más, un festival de militares y académicos estadounidenses. Pero detengámonos un minuto en Jaime Maussan, quien se robó todo el protagonismo. Se trata de un personaje que comenzó su carrera escribiendo sobre deportes tras estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y tras un breve paso por la Universidad de Miami, por el cual algunas voces suspicaces le han atribuido algún tipo de vinculación con la CIA. No hay pruebas de ello, pero sí que desde 1970 fue reportero en diarios y medios de radiodifusión como El Sol de México, XEX Radio y la propia Televisa. También llegó a trabajar en el noticiero 24 horas. Con Televisa fue corresponsal en Estados Unidos y reportero de asignación general del programa Domingo a Domingo, conducido por el mítico Jacobo Zabludovsky. ¿Conocen la canción de la banda Molotov? Bueno, ese. Que no te haga el bobo, Jacobo. Maussan dedicó décadas de su carrera periodística a la protección del medio ambiente, le hace serle útil a la cofradía elitista, que tiene jugosos intereses en la creación de un nuevo orden económico verde, totalmente excluyente, y en 1985 comenzó a producir 60 Minutos, un popular documental televisivo que incluía series sobre el cambio climático y el calentamiento global. Todo un pionero. Su nombre aparece en la página web oficial del Fortune Global 500, donde hacen gala de sus grandes hazañas. Cito: su informe sobre los bosques de México dio lugar a medidas gubernamentales férreas para protegerlos. Su serie televisiva sobre la mariposa monarca y los santuarios de esta especie en peligro de extinción jugó un papel clave en la creación de legislación para preservarla. Su reportaje sobre la contaminación ayudó a crear conciencia ecológica entre los habitantes de la Ciudad de México y obtuvo apoyo para medidas que apuntaron a limpiar su aire fuertemente contaminado. En resumen, Maussan es un lobista de primera, a quien le importa absolutamente cualquier cosa viva o presuntamente viva, salvo los seres humanos. Y no solo aparece en la página web, sino que también recibió un premio Global 500 de manos ni más ni menos que de Mostafa Kemal Tolba, entonces director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Creado en 1972 por el siniestro Maurice Strong, un petrolero que fue el zar de la ecología globalista durante décadas. Jaime Maussan conoció un caso que cambió su vida cuando investigó para su programa las presuntas evidencias de Billy Meyer, un agricultor nacido en Suiza en 1937, fundador en el 75 de la comunidad Figu y autor de más de 45 libros. Meyer ha asegurado que mantiene un contacto regular desde los 5 años con una civilización denominada Plejaren o Pléyades. Se hizo famoso presentando imágenes y videos de naves como presunta evidencia de actividad extraterrestre, así como una pieza de metal de sus experiencias entre 1975 y 1982, en la cual afirmó que si la civilización continuaba sus pasos, caminaría directo a la autodestrucción. Un discurso catastrofista demasiado conveniente. Sus evidencias fueron descartadas como falsificaciones, aunque eso no bastó para evitar que fueran publicadas en un libro de 1979 por el ex piloto de la Fuerza Aérea Americana, otro piloto, Wendell Stevens, quien aseguró que no habían sido manipuladas. Así fue que en 1991 rompió récords en el programa ¿Y usted qué opina?, junto a Nino Canún,
al transmitir debates sobre los ovnis por más de 11 horas y media. En junio de 2017, Maussan participó en el análisis de 5 momias descubiertas en Perú. Curiosamente, en la región donde se encuentra el sitio de las líneas de Nazca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Ministerio de Cultura de la ONU. Las imágenes de estos hallazgos se transmitieron inicialmente en un film patrocinado por Gaia Inc. y supuestamente muestra un cuerpo momificado agachado de una figura humanoide con un cráneo alargado y 3 dedos en cada mano y pie. El evento llamado Be Witness enseñó el descubrimiento de la momia que presuntamente correspondía al extraterrestre. Poco tiempo después se demostró que el cadáver momificado pertenecía en realidad al de un niño humano. Pese al fiasco, Maussan tiene un canal de YouTube denominado Maussan TV, donde se jacta de ser, en sus propias palabras, el número 1 del mundo en materia de investigación de ovnis, ciencia, tecnología, investigación espacial y cambio climático. Ha sido un fiel lacayo del criminal de guerra Barack Obama, como consta en un tuit suyo del 26 de enero de 2011, donde elogia la inversión en adoctrinamiento educativo, en educación, por parte de su gobierno. Todo lo contrario con Trump. El 8 de noviembre de 2016, Maussan imploró lo siguiente: paisanos en los Estados Unidos, tenemos que apoyar a Hillary Clinton. Trump representa un peligro para nosotros. El 19 de noviembre del 2016 tuiteó: todos aquellos que apoyan a Trump serán igualmente responsables de lo que va a suceder, empezando por el calentamiento global. Otros tuits suyos rezan lo siguiente: locos como Donald Trump llaman la atención. Todas las nominaciones del gabinete marcan un claro regreso al autoritarismo. La esperanza de un gobierno moderado se esfumó. Espero que todos aquellos que hayan votado por Trump asuman las consecuencias en materia de discriminación, de mentira, dice el traficante de momias falsas, y de odio. Espero equivocarme. Ni en otra vida votaría por él. Me parece un verdadero peligro para la humanidad. Sus simpatizantes son personas sin formación cultural. Y bueno, hay muchos más. Fue un verdadero activista anti-Trump en México y dedicó un programa entero de Tercer Milenio, cuando lo emitía en Canal 9 de México, a trazar comparativas entre Trump y Hitler. El periodista en cuestión fue el que solicitó esta primera audiencia ante las autoridades mexicanas para que elaboren una legislación de reconocimiento de ovnis. Pero pasemos ahora a la verdad detrás del fraude. Y es que los misteriosos cuerpos que se expusieron con tanto coraje y solemnidad ante las cámaras del mundo también eran un ardid, un engaño, un cazabobos. Estos pertenecían a un total de 5 ejemplares de diferentes tamaños y formas, hallados en el 2017 entre las ciudades de Palpa y Nazca, en Perú. Hoy se encuentran en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la única, y en su momento fueron catalogados como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI. Dichas momias exhiben 3 dedos en cada mano, cráneos alargados y torsos estrechos, lo que llevó rápidamente a algunos pseudocientíficos a especular que podían ser entidades extraterrestres. Para alimentar el misterio, los hallazgos se produjeron muy cerca de las líneas de Nazca, representaciones de animales, plantas y formas geométricas trazadas en la superficie terrestre, que la cultura popular adjudica a seres de otro mundo. Algunos incluso sugieren que funcionaron como plataformas de aterrizaje para naves alienígenas. Pero amigos y amigas, no se entusiasmen. Según el World Committee on Mummy Studies, los supuestos hallazgos son una farsa, construida con papel, huesos de animales y pegamento. Entre las voces que destaparon la mentira está la del doctor Rodolfo Salas Gismondi, prestigioso paleontólogo de los Estados Unidos, quien explicó que las manos y los pies son en realidad restos humanos, a los que amputaron los dedos en los bordes para lograr esa peculiar apariencia alienígena. Habría también huesos de pollo y, según consignó el arqueólogo forense Flavio Estrada, quien investigó los supuestos restos, se trataría de una profanación de indígenas prehispánicos sometidos a alteraciones con fines de lucro. De igual forma, el médico y antropólogo Guido Lombardi indicó que los individuos adultos eran habitantes precolombinos modificados con fines comerciales, determinando que este juego de posverdad avanza a paso galopante. Se están burlando de nosotros obscenamente y ni más ni menos que desde palacios legislativos, aunque no es casualidad que estas noticias se estén multiplicando con el correr de los meses. Para rematar la faena, hoy la NASA publicó su prometido informe de 36 páginas sobre los ovnis. Voice
of America, medio estatal americano, lo titula como la confirmación de la existencia de fenómenos anómalos no identificados por parte de su director Bill Nelson en una conferencia de prensa en la sede central de Washington. Nelson anunció la creación de un departamento especializado en el estudio de fenómenos aéreos no identificados, la nueva forma de llamar a los UFOs o a los ovnis, que intentará encontrar sentido a las recientes anomalías en los cielos que se encuentran con cada vez más frecuencia, o sea, más dinero robado a los sufridos contribuyentes norteamericanos como usted y yo. No obstante, negó que el gobierno estadounidense esté siendo poco transparente, aunque hay precedentes muy sustantivos sobre este jueguito. Proviene del proyecto Blue Book, otro programa estatal norteamericano que nació en 1952 para investigar y determinar si los ovnis eran una verdadera amenaza para la seguridad nacional. En aquel periodo, el personal de la Fuerza Aérea observó 12.618 avistamientos y reportó que 701 permanecían no identificados. Esto provocó el estallido de los aficionados de la Métier, alimentando una nueva cultura popular alrededor de los extraterrestres, que incluía, por supuesto, generosos negocios, películas, documentales, revistas, muñecos y todo tipo de merchandising. El programa se cerró en 1969, cuando el hombre habría pisado la luna. Pero recién en el 97, 30 años más tarde, Gerald Haynes, un historiador de la CIA ni más ni menos, publicó un demoledor informe que revelaba que la inteligencia de Estados Unidos había inflado el fervor social hacia los ovnis para ocultar sus nuevos entretenimientos en materia de espionaje masivo. En ese caso, espionaje masivo aéreo. El programa Blue Book informaba que muchos de los avistamientos ovni eran cristales de hielo e inversiones de temperatura. Pero en realidad se trataba de aviones U-2 y SR-71 Blackbird, que volaban a casi 24 kilómetros de altura, el doble de lo que vuela un avión comercial. Estos aviones espía eran parte de un proyecto secreto para fotografiar no solo objetivos enemigos, sino también territoriales. Fiestas psicoactivas de los hippies de la época, eventos clandestinos de las panteras negras, manifestaciones urbanas desde California a Nevada y, por qué no, el avance de los proyectos armamentísticos o industriales de sus supuestos aliados, como Gran Bretaña, Alemania y Taiwán, como también, por supuesto, todo aquello lo que acontecía detrás de la cortina de hierro y bajo la esfera soviética. En otras palabras, señores y señoras, el frenesí extraterrestre no era otra cosa que un plan maestro que sin dejar de serlo hizo agua y casi provoca una guerra nuclear. Eso fue lo que sucedió en mayo de 1960, cuando uno de estos U-2 fue derribado sobre el cielo soviético, aumentando ya la durísima tensión entre Moscú y Washington, que atravesaba sus momentos más álgidos. Cientos de funcionarios estuvieron al tanto de este conflicto, pero la inmensa mayoría de las masas seguía embebida de las inocuas historias alienígenas. La más popular de ellas, al menos sobre aliens, seguramente sea la que gira en torno al Área 51, que por cierto es un campo de experimentación militar real, al sur del estado de Nevada. Es una zona históricamente vigilada al máximo. Quienes la resguardan están autorizados a usar la fuerza letal contra cualquier curioso. En otras palabras, te asomas y te matan. Si bien no existe información oficial siquiera desclasificada, como indica la ley norteamericana para enterarse de qué es lo que ocurre allí, distintos especialistas aseguran que se trata de un territorio de prueba para armas experimentales e innovaciones de transporte de proyectiles, concretamente misiles. Tan secreto es el sitio que ni siquiera los presidentes parecen haberse enterado, o como mínimo fingen desconocerlo. En el programa The Late Late Show with James Corden, Bill Clinton confesó que durante su mandato presidencial ordenó a sus asesores de seguridad nacional investigar lo que había dentro del Área 51, puesto que no confiaba en los reportes que le hacía llegar el Pentágono. Este denso halo de misterio ha sido un banquete para los profetas del alienismo, que han difundido incontables historias sobre cómo en esta zona el gobierno realizaría reuniones furtivas
relacionadas con extraterrestres, desarrollando tecnología de teletransportación, viajes en el tiempo, almacenando naves estrelladas y poco más que montando orgías con la mitad de los personajes de Star Wars. Un documental de 1996 llamado Dreamland incluye una entrevista con un ingeniero mecánico de 71 años que afirmó ser un ex empleado del Área 51, que durante la década de 1950 habría trabajado en un simulador de disco volador, construido imagen y semejanza de una nave extraterrestre caída. Afirmó además haber trabajado codo a codo con un alien llamado J. Rod, quien podría realizar traducciones telepáticas. En 2004, Dan Burish también dijo haber trabajado con J. Rod para la clonación de virus extraterrestres. Y otro fanático de todo este mundillo no es ni más ni menos que el llamado Tercer Clinton, quien fuera la mano derecha y el jefe de gabinete de Bill en los 90s y el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hillary en los 2000, quien por supuesto se ha reciclado y también forma parte del gobierno de Joe Biden. Me refiero por supuesto al jesuítico abogado de la mafia de Chicago, John Podesta. Gracias a los correos electrónicos destapados por Wikileaks en 2016, pudimos saber que Podesta participó de un documental sobre ovnis producido por Tom DeLonge, cantante de la banda de punk Blink-182. Un político poderoso y un artista del under millonario unieron fuerzas para despuntar el vicio, con la cortina de una canción dedicada ad hoc llamada Aliens Exist. Pero todavía no hemos llegado a la cima del delirio con esta historia, porque además de los correos entre Podesta y el músico de Blink, Wikileaks también reveló un intercambio con Edgar Mitchell, un prestigioso astronauta que pisó la luna y que le aseguró a Podesta que estaba muy avanzado en la práctica de la telepatía para comunicarse con sus homólogos. En uno de los mails, el astronauta le indicaba seriamente a este poderosísimo político que era ni más ni menos que el asesor presidencial número 1 de Barack Obama en aquel momento, que una potencial guerra de las galaxias era sumamente posible y que los extraterrestres quieren ayudar a la humanidad, pero temen las tendencias violentas de los humanos. Le dijo eso a John Podesta, que ocupó un rol protagónico, vamos a ver, en el 95% de los genocidios de los últimos 40 años. En el siguiente correo, Mitchell le sugirió que otros amigos de Podesta, artífice de la bien conocida primavera católica, tenían conocimiento privilegiado de la vida extraterrestre, y se refería ni más ni menos que a los gerifaldes del Vaticano, con el Papa Francisco en cabeza de lista. Pero a diferencia de otras temáticas probablemente más importantes y sin duda mucho más serias, Podesta no se empeñó en ocultar este conocimiento a los civiles. Cuando se le preguntó sobre la vida extraterrestre, este siniestro profesor de Georgetown respondió: es algo que el pueblo tendrá que juzgar una vez que vea toda la evidencia del gobierno de Estados Unidos. La propia Hillary Clinton, con tal de conseguir algún voto más, prometió en medio de su campaña de 2016 que si llegaba a ganar la presidencia, desclasificaría todas las grabaciones del gobierno vinculadas a la vida alienígena. Otra prueba del uso provechoso que los políticos sin escrúpulos le dan a estas cuestionables creencias para seguir enajenando a sus víctimas cotidianas. Probablemente este evento sea recordado como una de las mayores cortinas de humo del siglo XXI. Entre los muchos eventos que están ocurriendo, está el escándalo por los documentos gubernamentales clasificados que Joe Biden robó, siendo vicepresidente de Barack Obama, y guardó, por ejemplo, en su casa. Sí, en su vivienda personal. Lo mismo que le reprochaba a Trump. Váyanse acostumbrándose, querido público, porque este embuste llegó para quedarse. Y a continuación hablaremos de noticias más importantes y más interesantes junto a Nicolás Martínez Laje. Quédense hasta el último momento, den like al video para que YouTube lo recomiende a más gente, compártanlo en todas sus redes y grupos, que es crucial para la difusión, y al terminar no se olviden de apoyar nuestro trabajo periodístico verídico en www.patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes aporten desde $5 mensuales tendrán acceso a todo tipo de contenido exclusivo para mecenas que ya no está disponible para todo el público. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones.
para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, hablando de cerrarse, ¿no? En sí mismo, y acá en Bilbao, Ciudad Española reabre el polémico debate de la ciudad de 15 minutos. Este es el mapa que se han inventado, dice lo que hay diario, ¿no? Bilbao quiere convertirse en una ciudad de 15 minutos y esto ha generado un gran debate entre los vecinos. Ahora, ahí está en el mapa, mirá. Han hecho como un estilo de mapa del subte, dividiendo la ciudad. ¿Te acordás cuando hablábamos de Oxford, que se dividía en secciones? Y todo para, dice ahí, desdramatizar la cultura de caminar, como si fuera un drama caminar, ¿no? Pero no, esto le están vendiendo la propaganda a la gente de que, mirá qué lindo, qué sostenible, qué verde y demás, pero van a terminar todos, ¿no? Encerrados en esta suerte de guetos digitales, ¿no? Así que ahí tenés con el mapa de la ciudad y demás, en Bilbao. Dice, han reflejado en los mapas las distancias, ¿no? Tanto en metros como en minutos, para mostrar a dónde se llega caminando a una velocidad media de 5 kilómetros, ¿no? Zonas verdes, 7 minutos caminando, naranjas superiores, zonas rosas, 2 minutos y demás. Pero bueno, fíjate lo que hace unos cuantos meses, ¿no? Algunos nos decían, no, esto, que esto, lo otro. Ya va avanzando a pasos acelerados por todos lados. Ya lo hemos mostrado en Latinoamérica y ahora en Bilbao, en España. Además, Antes, Nico, sí, y sí, esto sí. tiene que ver con la migración, Europa tiene un problema demográfico grave. También comienzan a tenerlo Argentina, Estados Unidos, Rusia, que es Europa, lo tiene acentuadísimo, China lo empieza a tener, Japón ya lo tiene también, o sea, muere más gente de la que nace. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el raigambre también de cierta cuestión progresista y después también tiene que ver con las decisiones personales completamente respetables de la gente que no quiere tener hijos y punto. Ahora, por eso la migración es absolutamente necesaria para mantener la economía en pie y si no, ¿quién te va a pagar las jubilaciones y quién va a asistir además a las personas mayores? Ok, ahora, pensá la dinámica esta de la ciudad de 15 minutos, que prospera más rápido, como siempre, como cualquier locura progre en Europa que en el resto del mundo. En un continente envejecido, en un país envejecido que de hecho tiene junto con Japón la mayor esperanza de vida del mundo, que es España, donde hay más gente de 80 años que de 20. Más gente de 80 años que de 20. Esto sería completamente impensable en cualquier momento de la historia y lo es hoy en casi cualquier país. En España no, hay más gente de 80 que de 20. ¿Cómo haces para tienen lesiones, tienen problemas, tienen. O sea, estás ordenándolos conminando a esa gente a confinarse y vivir su tercera edad y su última etapa vital encerrados. Cuando implementás las restricciones de Oxfordshire, ¿qué es lo que tenés que hacer para consumar la ciudad de 15 minutos? Al transporte automotor, a los vehículos, que no se puedan tomar un taxi. Las señoras o los señores conducir o lo que fuere. Ni siquiera un ómnibus. O sea, cuando querés crear la ciudad de caminata y de bicicleta, estás condenando al encierro domiciliario a muchísimas personas. Y además, la crueldad subyacente en los discapacitados, mayores o no. ¿Qué les queda a ellos? ¿Qué les vas a decir? ¿Recorrer la ciudad de 15 minutos en silla de ruedas? Es muy perverso este tema y creo que se habló mucho, o sea, generó mucha polémica, lo cual es bueno, porque hay otras cosas que no la generan, pero todavía debería generar más resistencia y más reacción ante un envoltorio. Cuando vos hiciste tu video, yo lo subí en mi canal también, muy bueno. ¿Y qué dije yo? ¿Cuál fue mi aporte? Que es un envoltorio confortable, o sea, te venden la esclavitud confortable. O sea, decirte no comas carne, Un mundo feliz. no es muy feliz. Decirte no uses ropa, usa papel higiénico de paja Pasto. del campo, no es muy feliz. Pero decirte, puedes ir a cualquier lado caminando en 15 minutos y suena práctico, suena interesante. Pero el punto es, ¿cuál es el costo? Y la gente de Oxford lo sabe. El costo es que eso viene en conjunto con es un gueto y te van a complicar salir de ese radio de 15 minutos. Y ese es el punto. Bueno, Es que de hecho ahí en Inglaterra el proyecto contempla eso, de que permisos asignados por persona. O sea, yo me acuerdo de una de las primeras veces que hablamos de esto, que pusimos de ejemplo la película Elysium, ¿no? Y en definitiva, estamos yendo a eso. Hace también un par de ediciones hablábamos de que se volvía nuevamente se estaba insistiendo con las restricciones de 2020 y esto y lo otro. Y estamos yendo a ese lugar. Las mega ciudades con vigilancia absoluta, digitalización de todo, ¿no? Un estado tecnocrático,
Será por los delfines, será por, no sé, alguna cosa nueva, pero va a ser. No tengo dudas de eso, lamentablemente. Y coincido con lo que vos decís, que algunas cosas la gente las compra, otras cosas no la pueden implementar. Pero esto, realmente el futuro se parece más, ¿no? El presente y el futuro próximo se parece mucho más a un mundo feliz que 1984, ¿no? Han encontrado ese lugar de, ¿no? Que se pida, ¿no? Que se disfrute, que sea, digamos, aceptada complacientemente. El puño de hierro, ¿no? Puño de hierro con guante de seda. El puño de hierro con guante de seda. Qué buena expresión, qué buena definición. Bueno, Nico, Bueno, ¿qué sigamos. tenemos? Antes decías de Arabia Saudí y, mirá, Mohamed Al Faisal, el príncipe saudí, quiere ser el primer accionista de Telefónica. El presidente de Saudi Telecom, que trabajó en Citibank y JP Morgan, ¿no? Empecemos a mirar el poder real, donde está. Antes de dirigir el grupo Al Faisalá, va a intentar intentar la compra del Chelsea, ¿no? Pero ahora se está moviendo para adquirir la mayoría telefónica, ¿no? Fíjate, ¿no? Muy interesante cómo están empezando a copar, ¿no? En Occidente, como dijiste al principio del video, ¿no? Estos movimientos que parecería esa entrada de los BRICS, que ha quedado un gran interrogante, pese a que la prensa lo da por hecho. Pero ahí tenés, ¿no? La expansión, fíjate, el intento de compra del Chelsea después de que Roman Abramovich se tuviera que salir, ¿no? Por sus vinculaciones del régimen ruso. Así que ahí tenemos, ¿no? La expansión de financiamiento árabe, capital árabe en Europa, ¿no? Una empresa como Telefónica súper importante. Y decir además que el presidente de Saudi Telecom trabajó en Citibank y JP Morgan. Bueno, Nico, Sí. dos cosas. Una, recuerdo con poca felicidad. Después vino mi desmonetización, todos mis agónicos 2 meses de YouTube, sufriendo con YouTube. Yo hice una serie del tema Qatar con el Mundial, ¿te acordás? Y la monarquía Sí. qatarí. El procedimiento es parecido. Las monarquías del Golfo influyen de manera muy inteligente, juegan un ajedrez muy astuto para comprar corazones en Occidente. Fíjate, apuntan a las telecomunicaciones, con Europa apuntan, y esto lo cuento en mi documental que sigue en pie para quien lo quiera ver sobre el rey Juan Carlos, que me sorprendió, está juntando muchas visitas, ya tiene más de 200.000, se está viralizando. Tardó, pero generó mucho interés. Mi documental sobre el rey emérito Juan Carlos. Seducen a sus pares, monarcas europeos, ingleses, le dieron millones de dólares a Carlos, a Juan Carlos, a Felipe, al hijo, el actual rey de España, a los holandeses, a los nórdicos. Se meten con las cuestiones como las telecomunicaciones, siempre en la energía, pero también con el deporte, con el fútbol. Viste que pagan 3 veces Mirá. más los sauditas por determinados jugadores de lo que es su valor de mercado, porque les tienen que convencer de que se vayan a vivir ahí, lo cual no es muy feliz. Es muy interesante ese proceso, ¿no? O sea, como que están muy, pero muy interesados en influir en Occidente. Por más que tengan, en el caso de los sauditas, hoy por hoy ya mejores negocios petroleros con China, tienen un interés muy acentuado en influir en la política, influir también en el entretenimiento y en las masas de Occidente. Y una cosa más, y última, abajo decía The Objective, Podemos, el título en sí es una ironía, es un poema. Podemos se resiste y dice teocracia asesina. Solo el título ya es un poema. Ellos son financiados por Irán. Por eso, de hecho, se enojan, porque Irán y Arabia Saudita son dos teocracias asesinas que rivalizan entre sí. Nunca olvidaré cuando en ese canal iraní yo estaba criticando duramente a la izquierda española y me censuraron en vivo por orden de Pablo Iglesias, que era su estrella, era la cereza del postre y ya era vicepresidente de gobierno de España. Y de Asuntos Sociales y Agenda 2030, nunca olvidarlo, felizmente financiado por los iraníes. Así que, bueno, compiten, ¿no? Yo Los siempre, borbones sí. con los sauditas, los podemitas con los iraníes. Yo siempre disfruto cómo imitás al periodista, cómo era, te están cortando. Te sale Están muy bien, cortando, realmente. Nicolás, o no quieren que termines de hablar. Mi amigo Roberto, que no tuvo nada que ver él con eso, pobre. Sí, un Pero saludo. bueno, no se lo La, esperaba. Vos sabés que, para salir de esto de los árabes, pero es muy interesante porque es un aspecto que no está analizado por nadie realmente. Es el tema cultural, porque cuando se habla de la caída, ¿no? Del hegemón de Estados Unidos y demás, como que se está obviando completamente la influencia cultural de los Estados Unidos. No, se me viene a la mente ahora el Hollywood, ¿no? La influencia
del American Way of Life, ¿no? Del American Dream, ponele, ¿no? A partir de Hollywood, es algo invaluable realmente, es mucho más poderoso que el dólar, casi me animaría a decir, exagerando totalmente, pero vos fíjate que China lo ha intentado a través de los medios, en el fútbol también, pero lo ha intentado a través de la coproducción, ¿no? Con algunos financistas de películas trayendo actores occidentales, Matt Damon se me viene a la mente, la saga esta del tiburón, Megalodón, que han sido o sea, críticas mixtas, resultados buenos en Asia, pero no han logrado esa influencia de llevar la cultura afuera, ¿no? Y es muy difícil establecer un hegemón nuevo si no podés influir en el pensamiento, ¿no? En la forma de ver la vida. Absolutamente. Bueno, estamos Hollywood, con Disney, sí. Netflix y siguen teniendo una penetración inmensa. Son las películas y las series americanas las que hoy dan vuelta al mundo, sin duda. Sin Y duda. productos emblemáticos, como la Coca-Cola, como el McDonald's, o sea, ese despliegue de poder blando que decía Nye, ese académico que fue también funcionario de Bill Clinton, es lo que hace a Estados Unidos una potencia inteligente, que aplica la fuerza bruta, que mata muchísimas personas cuando es necesario, totalmente inocentes, hasta por capricho, como la bomba nuclear y como tantas invasiones mucho más recientes, que amenaza con el garrote, pero que también tiene un despliegue de propaganda mucho, pero mucho más eficiente que otros lugares. Y de ahí es donde aprenden los sauditas. Dicen, bueno, si estos influyeron así, algo haremos nosotros, aunque sea con el fútbol. Que es un terreno que también se metieron los norteamericanos a partir de Kissinger, pero que está un poquito más vacante, ¿no? Era algo más europeo y latinoamericano. Sigamos. Bueno, estamos con Podemos, ¿no? Y estamos con la influencia a través de los medios de comunicación. Y justo, Pablo Iglesias crea una agencia de publicidad, consultoría y encuestas llamada Agitprop, ¿no? Agitación y propaganda. La productora del canal de televisión de Pablo Iglesias, de la que el ex líder de Podemos es administrador único, activó en el pasado mes de mayo los trámites para crear una nueva empresa de servicios publicitarios, consultoría política y encuestas, llamada Agitprop, Comunicación y Análisis Político. La empresa aspira a convertirse en agencia de publicidad, marketing y consultoría en campañas electorales. Y acá The Objective resalta un hecho, ¿no? De que puede ser contratada por el partido, ¿no? Acá dice, de llevarse a cabo, esta sociedad podría trabajar con los partidos políticos, por ejemplo Podemos, para la preparación de campañas, ¿no? Y por ende acceder a las subvenciones y fondos que las formaciones políticas entregan a sociedades como consultoras para la elaboración de sus campañas, ¿no? Por ejemplo, la consultora Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, que todavía está investigada, fue por más de 363.000 euros pagados por Podemos en sus campañas de 2019. Así que Pablenin, ¿no? Como vos lo bautizaste, interesante, jugando quizás en ambos lados del mostrador, ¿no? Siempre para morder del fondo público. Coleta Morada o el Marqués de Galapagar, pero se lo debo a Federico Jiménez Los Santos. Lo que sí es interesante a Hitprop, bueno, este hombre siempre fue cínicamente genial, como cuando tenía el programa La Tuerca y era todo con letras soviéticas, ahora ya directamente a Hitprop, que es un concepto soviético, el de agitación y propaganda. Por ejemplo, tenían el teatro Agitprop, ¿no? Que básicamente hacían obras súper izquierdistas, pero basadas en temas sentimentales a los Charles Dickens, como pobres niños hambrientos, pobres mujeres desvalidas y viudas, y repartían los guiones entre los partidos comunistas occidentales, tienen que conseguir actores que no estén afiliados al partido y que las implementen, ¿no? Como para que entren las balas ideológicas al público que no compre el marxismo explícito, entonces lo tiene que comprar implícito. Y hacían cosas después para seducir actores, artistas, pintores, escritores, llevaban caravanas enteras pagadas por Rusia, claro, a viajar por el país en los trenes, les mostraban un mundo totalmente encapsulado y diferente al de la cotidianeidad de rusa y les llenaban la cabeza con esto es genial, esto es maravilloso, ¿no? Pero llevaban mucha gente de todas partes. De Argentina, por ejemplo, fue Jorge Asís, cuando era más joven, de España ni hablar, el propio Los Santos fue algo parecido en China, pero el Agitprop fue elemental para poder disimular
del genocidio y atraer a jóvenes rebeldes de Occidente, que podían ser jóvenes rebeldes en Occidente, pero si hubieran sido jóvenes rebeldes en la Unión Soviética o detrás de la cortina de hierro, iban a terminar en un gulag o en una fosa común. Bueno, pasando a Alemania. Scholz rechaza la petición de detener el desmantelamiento de las 3 últimas centrales nucleares de Alemania, ¿no? Esta decisión absolutamente demencial, ¿no? De destruir la capacidad industrial alemana, la famosa locomotora de Europa, ¿no? Con eso, el viejo continente se va a complicar, ¿no? La situación económica. Así que ha desestimado el pasado sábado los llamamientos de uno de sus socios de la coalición para detener el desmantelamiento de las 3 últimas centrales nucleares y ha declarado: la energía nuclear está acabada, ya no se utiliza en Alemania. La eliminación progresiva se ha hecho por ley. El tema de la energía nuclear es un caballo muerto en Alemania, dijo Scholz con una claridad absoluta, ¿no? Sin embargo, ¿no? Que como hemos tratado en bastantes oportunidades y no se suele mencionar por los que avanzan en esta agenda, es imposible reemplazar las fuentes de energía que se venían utilizando por las energías renovables, ¿no? Fíjate, dice, debemos garantizar que Alemania tenga una producción de la energía estructuralmente barata, y lo estamos haciendo con la expansión de la energía renovable, incluso a un ritmo que antes no existía, ¿no? Ha dicho Scholz. Sin embargo, esto sabemos que va a terminar mal. No van a lograr jamás reemplazar la energía convencional y va a producir, como dice arriba el encabezado, va a producir más encarecimiento de la electricidad en Europa. Tal vez sea la única cuestión en la cual económicamente Francia es más inteligente que Alemania. Pero bueno, sigamos. Viste que Francia tiene todo nuclear, todo. Sí, sí. Mucho bla bla de nuevo acuerdo ecológico mundial, pero eso es para decirle a los brasileros que no talen sus arbolitos, no para cerrar sus plantas nucleares. Reino Unido, ¿no? En la misma línea, invierte 444 millones de euros en puntos de carga para vehículos eléctricos, ¿no? Estos vehículos que, como vemos, no andan demasiado bien, no cargan y esto que lo otro, ¿no? Pero bueno, el gobierno del Reino Unido anunció este programa de 444 millones de euros para crear miles de puntos públicos de carga para vehículos eléctricos. Y esto coincide con la inauguración el jueves por parte del ministro de Economía, Jeremy Hunt, entre paréntesis, Foro Económico Mundial, de un hub de recarga en la región inglesa de West Midlands, en lo que podrán conectar baterías hasta 180 vehículos al mismo tiempo, ¿no? Declararon que los vehículos eléctricos jugarán un papel crucial a la hora de ayudar al Reino Unido a descarbonizar el transporte, si es que hay transporte, ¿no? Ciudades, no, ponele, no va a haber autos, no va a haber aviones, no, nada, ¿no? Y lograr el cero neto, ¿no? Qué locura esto. Pero bueno, no quiero mantener los límites de lo que se puede decir en la plataforma. Ahora, mencionando esto, ¿no? El ataque ruso contra el mercado en Ucrania, que dejó 17 fallecidos civiles, un lugar con clarísima información de que era civil, no había ningún tipo de objetivo militar en la zona, ¿no? Yo te vi tuitear al respecto. Ahora... Y no voy a reproducir lo que le desea a Putin después de ver eso, porque no creo que se lo tome muy, muy bien YouTube. Y hablando de Vladimir, tenemos que drones de Ucrania llegan a la residencia de Putin, ¿no? Pero, sin embargo, los sistemas antiaéreos rusos derribaron, ¿no? El primero de estos drones. El Kremlin confirmó a través del Ministerio de Defensa que una batería de ataques con aviones no tripulados en diferentes enclaves rusos fue, ¿no?, detenido por el sistema de defensa. Ahora no estaba Putin en esa residencia, ¿no? Fíjate, pese al siempre hermetismo, ¿no?, que rodea todo el tema de dónde se mueve y esto y lo otro, se confirmó que no estaba en ese lugar, pero estos ataques con drones se están multiplicando y llegando, ¿no?, a puntos bastante claves de la política, ¿no?, simbólicamente inclusive también de la política rusa. Y el sistema de defensa aérea ruso está dejando bastante que desear. Bueno. Vitaly Melnikov, el científico que mencionábamos jocosamente, tengo que decir, hace 2 o 3 ediciones, que era el encargado de la fallida misión lunar, ¿no?, que había empeorado su salud y esto y lo otro, y pusimos en duda, dijimos, pobre hombre, bueno, finalmente
pobre, partiría, ¿no?, en extrañas circunstancias, como lo que suele rodear, ¿no?, con hongos no comestibles, fue la causa de la partida, ¿no?, el envenenamiento. Así que bueno, lamentablemente, como dijimos en ese momento, jocosamente, se confirmó que, viste, otro más que critica públicamente al régimen y parte de esta forma. Ahora, muy interesante esto. La nota acá de Infobae, al final, ¿no?, trae a la memoria el caso de Dan Rapoport, ¿no? Otra extraña caída de un edificio. En este caso, un ciudadano estadounidense nacido en la Unión Soviética que hizo una fortuna en la Rusia postcomunista antes de criticar al régimen. Esta partida, que fue calificada como una partida autoinfligida, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, sigue siendo un misterio aún sin resolver, dice Político, quien en un reportaje, ¿no?, publicado el viernes pasado, reveló contactos con varias personas cercanas al ex empresario de Moscú, ¿no? Acá que ponían en duda ¿no?, lo que había pasado con la extraña partida. Ahora, mira qué curioso esto. Para muchos fue muy llamativo el hecho de que protagonizó un hombre, ¿no?, que alguna vez se movió en círculos de élite y fue dueño de la casa que más tarde se convirtió en la residencia de Ivanka Trump y Jared Kushner, ¿no?, otro foro económico mundial que hemos mencionado en otro lugar. Qué curioso, ¿no? Quizás una operación comercial, pero bueno, ya aprendí a no creer tanto en las casualidades. Así que otra partida llamativa, ¿no? Dan Rapoport, ex empresario estadounidense. Ruso, estadounidense. Sí, ruso-estadounidense. Bueno, y avanzando. Ahora, en este caso, Dmitry Muratov, el Nobel ruso, dejó la dirección de Novaya Gazeta tras ser declarado agente extranjero por el Kremlin. Esto para ser bastante breve, ¿no? Los periodistas que están cuestionando, como en este caso, quien había pedido un alto a fuego, ¿no?, una salida pacífica, un alto al fuego incondicional en la guerra, están siendo declarados por el régimen ruso como agentes extranjeros simplemente por criticarlo, ¿no? En otra muestra más del autoritarismo de este régimen. Así que se suma, ¿no? Mira, fíjate, dice la Novaya Gazeta, ¿no? Destaca que su director ha sido acusado de ser agente extranjero no por recibir financiación exterior, sino por formar una opinión negativa sobre la política interior y exterior de Rusia, es decir, por su opinión y sus ideas, ¿no? Otra muestra más de lo que pasa puertas adentro en Rusia, ¿no? Quien también ha multado el régimen a Tinder y a Twitch por no revelar su data de los rusos en el país, dice el Panam Post, ¿no? Básicamente pidiendo, ¿no?, que le facilite estas empresas Twitch y Tinder al gobierno datos personales de los usuarios rusos en el territorio. Ambas compañías fueron halladas culpables de falta administrativa reiterada por rehusar situar en Rusia sus servidores con los datos personales de los usuarios, ¿no?, de aquel país. Así que en cualquier momento se lo va a declarar agentes extranjeros, ¿no?, y demás. Así que una semana conflictiva en Rusia. Sí. Se usan las aplicaciones como Tinder, homólogas, para cazar homosexuales, para que la teocracia monstruosa case, y adúlteras. O sea, toda la sharia, la cara más sanguinaria, y utilizan esas aplicaciones haciéndose perfiles falsos los agentes, ¿no? Rusia lo quería hacer un poquito más sistemático, pero obviamente, contra quienes tengan la famosa trampa de miel, ¿no?, que es algo muy usado también en Occidente. Yo creo que esa era más bien la intención rusa institucional para agarrar opositores. Bueno, ¿qué más tenemos? Toda buena gente, ¿no? La de los BRICS. Sí, Goodfellas. La Casa Blanca, pasando a Latinoamérica, confirma contactos con el régimen de Maduro para levantar las sanciones al país. Un alto cargo de la Casa Blanca ha confirmado el interés de Estados Unidos en negociar con el gobierno de Venezuela e incluso levantar las sanciones impuestas al país latinoamericano, siempre y cuando se garantice que haya un proceso de elecciones libres. Sí, tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos, pero nuestro enfoque es apoyar el esfuerzo de la plataforma unitaria, que ha presentado un calendario electoral muy sensato y pragmático, afirmó el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle. Así El que amigo de Massa, Juan González. Se le está pegando la versatilidad. el talento acomodaticio, ¿no? Pero bueno,
The Economist, pasando a México, destaca la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre la señora Gálvez en una encuesta, ¿no? The Economist, que cuando hablemos de Argentina también hay una nota opinando, ¿no?, sobre las elecciones de Argentina. Bueno, en una encuesta señalada por The Economist se destaca la ventaja de Claudia Sheinbaum, que parecería rumbo a la presidencia, ¿no? Guatepeor y La Guatemala. presidencia, sí. Son dos señoras increíbles. Xochitl, ex-trotskista, ultra globalista, y Claudia, un nivel superior todavía. La mejor alcaldesa de la ONU, chica Rockefeller. En fin, el destino de México está escrito de manera un poco desfavorable para los mexicanos, diría yo. Recomiendo mucho la entrevista que le realicé a Guadalupe Correa Cabrera, mi amiga de la casa, profesora de Georgetown, especialista en temas de seguridad y demás, que nos comentó bastantes detalles sobre Sheinbaum, a quien define como una inepta pero disciplinada política, que supo crecer bajo el calor de López Obrador. Yo recordé la anécdota genial de cuando entregó al marido, que también le hemos contado aquí. Entregó la cabeza del marido, del padre de sus hijos, que durante años no le hablaron a Sheinbaum, para poder seguir con AMLO. Y bueno, a mí se me hace que AMLO no debería estar muy tranquilo con esa señora sucediéndolo. Pero en la Argentina ya vamos a hablar, ¿no?, de esta mecánica de padres castradores. Eso que mostraste, que lo anticipó Guadalupe, Sonora, es la etapa final de la cuarta transformación globalista de México en detrimento de su economía, siendo México miembro de la OPEP, y aunque creo que es el 11 o el 13 de los productores de petróleo, se está acabando. Ahora van por el litio y por las energías renovables, lo cual es terrible para México. Sheinbaum quiere el plan de Petro en Colombia, de destrucción del petróleo y de la industria automotriz, que ya era terrible para Colombia, porque era su principal exportación, y los autos un factor clave de su producción industrial. Bueno, en México esto es 10 veces peor. México es un productor de automóviles de primer nivel, le manda automóviles a Estados Unidos de manera masiva, y a Canadá y a otros países del mundo, y para consumo interno, más el petróleo. Es terrible lo que significa Sheinbaum y su plan ecologista, regresista, para México. Terrible, terrible. O sea, mucho peor de lo que ya fue este horroroso sexenio de López Obrador, que van 5 años, y hay que ver cómo es el último. Pero de terror. Bueno, adelante, Nico. Sí, teníamos la última de México, ¿no? El Tribunal Supremo despenaliza, ¿no? No estoy seguro si se puede decir, ¿no? Pero bueno. La interrupción del embarazo a nivel federal, a nivel horas federal. antes de que Sheinbaum sea proclamada la candidata presidencial oficial de Morena. Se lee como un guiño de los tribunales a la señora, para que no tenga que ensuciarse las manos y pueda quedar bien con sus patrocinadores foráneos. Sí, y vinculando a esos patrocinadores, ¿no? ¿Cómo se repiten? Se repiten el mismo marketing, ¿no? Todos usan lo mismo, parece que lo han creado todo en una fábrica de China y lo han mandado para Argentina, México, acá como vemos en la foto. Toda la misma campaña de relaciones públicas, de propaganda, ¿no? A lo Bernays. También vinculado a la ecología, a las renovables y esto que lo otro, y en este caso, ¿no?, a la interrupción del embarazo. Mirá, los cárteles explotan la industria bananera de Ecuador para traficar cocaína. Esta es una nota de Associated Press, ¿no?, donde relata cómo han copado las líneas de exportación de la industria bananera, ¿no?, para meter las sustancias, ¿no?, para llevarlas a Europa principalmente. Pero me quiero detener en un párrafo, que te lo comentaba antes de empezar a grabar. Fíjate, dice: además de su cercanía con la producción de cocaína, los carteles de México, Colombia y los Balcanes se han establecido en Ecuador debido a que usa el dólar como moneda y tiene leyes e instituciones débiles, así como una red de grupos delictivos establecidos, como los choneros, que están ansiosos de trabajar, ¿no?, de mover estos productos. Pero cuando leí este párrafo dije, probablemente Argentina dentro de unos meses. Yo te comentaba que es un tema logístico importante para las organizaciones delictivas mover el dinero en efectivo. Entonces priorizan el que tenga menor volumen. Con ese pretexto, que en realidad obviamente el punto es limitar el uso del efectivo y joderle la vida a la gente decente, pero con ese pretexto es que se eliminó el billete de 500 euros. Básicamente todo lo que te permita mover grandes cantidades de efectivo de manera más práctica, o sea, los billetes de mayor denominación, de mayor valor, son cruciales. Entonces, un lugar que tiene dólares,
es la moneda junto con la libra esterlina y el franco suizo más fuerte del mundo, es un lugar y donde encima hay menos bancarización forzosa de la que hay en Estados Unidos o en Inglaterra, es un lugar fantástico para hacer operaciones financieras del narco. Y bueno, Argentina también puede ser una oportunidad. ¿Te acordás que Milei siempre decía viva Al Capone, qué buena es la mafia? Seguro. Hablando del crimen organizado, mirá el párrafo siguiente, ¿no? También dice, las autoridades señalan que Ecuador ganó importancia en el comercio, ¿no?, global de esto por las políticas en Colombia. Los campos de coca en Colombia se han ido moviendo más cerca de la frontera con Ecuador debido al desmantelamiento de los grupos delictivos tras la desmovilización de las FARC en 2019. Y en relación con esto tenemos la noticia de esta semana de Colombia. El gobierno de Colombia anuncia la instalación de una mesa de diálogo con la FARC. En el medio del escándalo, ¿no?, con su hijo Nicolás y el financiamiento narco, y en medio de los pedidos de condonación de las penas, ¿no?, y una suerte de amnistía general para los narcos, bueno, ahí tenés también ahora Petro buscando renovar esta mesa de diálogo con las FARC. Sí, Nico. Que es otra mesa de diálogo con la FARC, porque esta es la mayor estafa de la historia de Colombia. Los tipos mataron, torturaron, secuestraron, bombardearon, expropiaron a medio país durante 80 años, 70 años, durante 70 años, guerrilla antigua, terroristas de veteranos si los hay, hubo un plebiscito, ¿sabes eso, no? Diciendo, ¿quieren que perdonemos a estos delincuentes o no en tiempos de Santos? No, contestó la gente. Y lo hicieron igual. Es increíble, sencillamente. Les dieron cargos, los amnistiaron, les perdonaron los crímenes, les dieron senadurías vitalicias, personería para que sean un partido político. Pero no todos. Un grupo, las disidencias de la FARC, siguió operando, siguió matando, siguió delinquiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dialogar con ellos. Porque ya salió tan bien, para ellos, ¿no? Puede salir todavía mejor. El Estado en su máxima expresión. El Estado no está para cuidarte. Nunca lo estará. Bueno, y hablando de las FARC y demás, el Papa Francisco, mira, se mostró con el sobrino de Santucho, dice Urgente 24. Tras el acto por las víctimas del terrorismo en la legislatura porteña, el Papa Francisco se mostró con el nieto recuperado 133, sobrino del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Organización En la misma... feroz. El ERP asesinó impiadosamente campesinos que no querían izar el trapo rojo en las estancias de los dueños a los que mataron, que partieron en dos con un machete a una niña de 3 años, la hija del capitán Viola. Lo hicieron con muchas personas inocentes, desarmadas, ancianos, en lo que fue el Vietnam argentino, y en un contexto de guerra sucia también del lado de los militares, hay que decirlo. Recomiendo un video que hice hace poco revisando un poquito el tema de la dictadura con motivo del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que hizo la candidata a vicepresidente Javier Milei, Victoria Villarruel. Lo recomiendo también, va a estar al final de este para quien lo quiera ver. Pero el nieto de Santucho, bueno, Santucho fue un tipo oscuro. En una dictadura donde este hipócrita de sotana estaba del lado de los enemigos, estaba del lado de los que mataron a Santucho, que eran los militares, ¿no? Pero bueno, esa cosa acomodaticia, ya vemos, es casi que inherente a la condición del político, aunque el político sea clerical. Y esto es increíble, ¿no? Porque además comunista, pero hace buenos negocios. Según Stanley, para lanzar, el Papa Francisco, para lanzar una edición limitada de termos y mates, ¿no? Mirá la cosa en la que está. No, seguramente nos vas a ampliar de qué se trata esto, ¿no? La misión de las escolas ocurrentes. La colaboración es parte de la misión con este grupo, ¿no? La fundación de Papa Francisco. Y la idea es fomentar la cultura del encuentro a través de la educación con mates, ¿no? Con termos Stanley, termos sostenibles, ¿no? Resilientes. Ahí está, dice, la Fundación del Papa Francisco se unió a Stanley para lanzar una colección de termos y mates con el propósito de recaudar fondos para apoyar la educación en América Latina. Esta edición limitada no solo ofrece productos de calidad, sino que también contribuye a la causa de promover una educación significativa y gratuita para jóvenes en la región, que seguramente incluirá el Laudato Si y la ecología y demás, ¿no? Obviamente. Así que ahí tenés la Escola, iniciativa del Papa. Sí. que fue lo que cerró ese vínculo, lo que cerró la brecha de la enemistad que separaba al Papa del kirchnerismo. El kirchnerismo en algún momento, de manera acertada, por razones
por supuesto innobles, pero ojalá que lo hubieran hecho, estuvieron a punto de meterlo preso por los sacerdotes a los que entregó en la dictadura, por su rol repugnante como colaboracionista de la dictadura, pero se olvidaron de todo y se hicieron muy amigos cuando el Papa fue electo Papa. Más allá de, obviamente, la hipocresía suprema de los dos, del Papa y de Cristina Kirchner, estaban los negocios con escolas ocurrentes. El emblemático Julio De Vido, ícono de la corrupción kirchnerista, les dio millones de dólares para construir su sede. La obra no se terminó, se desapareció el 60% del presupuesto en la noche de los tiempos, y básicamente, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Básicamente, todo eso terminó ¿dónde? En las cuentas suizas del Vaticano. Y a partir de ahí ya los kirchneristas no eran tan malos, eran buenos cristianos, y empezó la recorrida de políticos por la Santa Sede a recibir la bendición de Francisco, ¿no? Ahora seguramente les regala un mate de Escolas y de Stanley como souvenir. Por cierto, mucho ecologismo, pero el acero que yo recuerdo está hecho de hierro y carbón. Corríjanme si me equivoco. No parece muy resiliente. Bueno, ¿qué más hay, Nico? ¿Qué más hay? Pasando ya a Argentina, Alberto Fernández viaja a Cuba para tratar de cobrar una deuda de casi 3.000 millones de dólares que lleva medio siglo, ¿no? Incumplida. Sería en el marco de la cumbre del G77 más China, que se realizará el 15 de septiembre en La Habana. Ahora, el gobierno, esto es increíble, el gobierno trabaja una propuesta de beneficios impositivos para las empresas argentinas que deseen radicarse en la isla. O sea, ¿qué empresa argentina, no? Desearía, ya con lo que sufren acá, desearía radicarse, ¿no? En el régimen cubano? Estamos todos, no sé, difícil de creer. Vos sabés que esto viene de cuando Perón le vende unos Renault 12, que no se los venden, en realidad se los termina regalando a Cuba, movilizado por los elementos montoneros que todavía tenía en su gobierno, y Fidel Castro le hace como en el capítulo de Los Simpsons. Puede ver con sus ojos, pero no con sus manos. ¿Te acuerdas de esa escena? Caballero, estamos entre amigos. ¡Castro! Señor presidente, 3 hombres vienen a verlo. Dicen que tienen un billete de $1 trillón. ¡Cosa más grande! Así que la isla no está en venta. Bueno, al menos podemos vivir en su paraíso socialista. ¿Habla de dónde hacen esto? Exacto. Solo pedimos trato preferencial con base en mi gran fortuna. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos, no con las manos. Estamos entre amigos, caballero. Señor Burns, podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Así que bueno, Sí. así terminaron los autos de Perón. Son los autos más modernos que hay en Cuba. Después te quedan los norteamericanos del 50, de la época Batista. Bueno, los Renault 12 de los 70, símbolo de la estafa perpetrada al gran conductor que era el decrépito general fascista. Ahí está. Ahora, 50 años me parece que nunca la van a ver esa. Bueno, antes, esto también lo hablábamos fuera de cámara. Mauricio Macri realmente se está recibiendo de estratega, podría decir, ¿no? Realmente ha hecho unos movimientos fantásticos en los últimos meses desde el punto de vista maquiavélico. Dice la política, se reunió con Karina Milei y le acercó a Gabriel Martino y a Jerry Mato para juntar fondos al Espacio de la Libertad Avanza. Y esto, por lo más que se niegue, ¿no? Se dice que no, se relaciona quizás con este sorpresivo viaje de Milei a Nueva York, mientras sus economistas se reúnen con estos fondos de inversión y banqueros para conversar sobre el futuro de la Argentina, ¿no? Aunque, bueno, entonces decíamos, ¿no? Macri se reunió con Karina Milei y acercó a estos empresarios. O sea, Macri, la verdad que hay que decirlo, ¿no? Le ha soltado la mano como temían los radicales, que me acuerdo, leímos la nota, ¿no? Que desconfiaban para quién estaba jugando. Bueno, ya me parece que no queda ninguna duda. Recordemos que Macri no se volvió a mostrar con la candidata de Juntos por el Cambio, ¿no? Con Patricia Bullrich, después de las PASO. Pero ya poniendo un poco más de contexto, esta reunión que se realizó en Connecticut, ¿no? En la mansión de Jerry Matt. ¿Quién es? Es uno de los argentinos más influyentes en Wall Street y convocó, ¿no? A reuniones periódicas que se hacen en su casa con banqueros e inversores de Wall Street, pero en este caso
contó con la presencia de Juan Napoli, a quien hemos mencionado en algunas oportunidades, y Darío Epstein, que también lo hemos mencionado, ¿no? Un primer paso de Wall Street y contactos, ¿no? De alto nivel en el mundo de las finanzas para interiorizarse con el tema este del plan, la idea esta de la dolarización, que, mi opinión, ¿no? Un negocio fantástico para los fondos que pongan la plata, que van a comprar títulos a un precio muy por debajo del valor de mercado seguramente, títulos que después lo van a cobrar íntegro, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa más adelante, pero va por ahí. Andrés Malamud dijo que Macri quiere que gane Milei. Qué mejor que romper el sistema para Macri, ¿no? Acá dijo el politólogo. Para él, el expresidente de su fuero íntimo que asuma el libertario para romper el sistema de los rivales, que a mí me parece ya un tema decidido, ¿no? Esto. Ahora, lo único que me interesó de este análisis de Malamud, realmente no suelo compartir con lo que dice, pero fíjate esto, alguna vez me lo has mencionado vos también. El voto a Milei dice, tiene 2 innovaciones. Su voto no es de clase. Sabemos que a mayor nivel económico, menos voto al peronismo. Milei es transversal, lo votan por igual en todas las clases sociales. Y la segunda característica es geográfica, que salió tercero en la capital o en el AMBA y ganó en 16 provincias en el interior, ¿no? Y vos sabés que hubo algunas encuestas, inclusive una nota de Clarín que salió esta semana, que hacía referencia a esto, ¿no? Cómo se ha representado el voto bronca contra el sistema en la figura de Milei, más allá de la ideología o de inclusive el conocimiento de las medidas, ¿no? Pero simplemente como una manifestación del enojo. Y me quiero, antes de pasarte la palabra, que el último comentario, ¿no? Viste que yo cuando hablé del tema de la teoría del helicóptero y demás, que la hemos hablado tantas veces, pero esta semana me llamó la atención mucho esto. Varios comentarios hablando de la posibilidad de Victoria Villarroel siendo presidente, ¿no? Llamativo que hagan este comentario, ¿no? Fíjate, acá Malamud dice, hay que ver si no llega a ser presidenta Victoria Villarroel, a quien le encontró coincidencias con Jair Bolsonaro. Es parecida, tenemos la familia militar, es más simple de definir que Milei. A quien lo comparó en cambio con Kicillof. Es un doctrinario, es alguien que habla de teoría económica y demás, lo describió. Pero no es el único comentario que escuché esta semana, que leí esta semana respecto a Villarroel. Extraño realmente, ¿no? Es como una versión plus de la teoría del helicóptero, suponete. Sí, de todas formas, te digo, Macri lo que está haciendo, desde mi punto de vista, no es apostar tanto al caos o como dicen algunos, se especula con que Milei fracasa y vuelve él. No, Macri lo que ha hecho es garantizar algo que parecía completamente perdido, que era el liderazgo de su propio partido, el PRO. Mató a Larreta, lo aniquiló, inflando a Bullrich contra él. Ahora mata a Bullrich, que Bullrich naturalmente iba a opacarlo, eclipsarlo si llegaba a ser presidenta. Y además, la victoria de su primo, su candidato, Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, por un punto, contra Lustó apoyado por Larreta, los radicales, es real victoria si Milei es presidente. Porque si Bullrich es presidente, la lealtad de Jorge Macri y Mauricio Macri, que es la lealtad de no una lealtad de primos, sino de un subordinado partidario, un cacique partidario, puede verse severamente comprometida por el vínculo monetario y político total entre un gobierno nacional y un gobierno municipal del mismo signo político. En otras palabras, si Bullrich quiere arrodillarlo a Jorge ante ella, tiene muchos más recursos como presidenta del que Macri tiene como líder histórico del PRO. En cambio, él es el intermediario directo y el artífice de la relación entre Jorge Macri y Javier Milei. Por tanto, esa mediación, en caso de que Milei sea presidente, entre muchas cosas que Milei le va a deber a Macri, que va a necesitar de Macri, va a garantizarle a Mauricio Macri el poder absoluto sobre su histórico feudo, que es la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual destruyó a Larreta, destruyó a Bullrich, recupera el poder del PRO, eventualmente va a ser un socio clave de gobernabilidad y vuelve a tener un protagonismo en la política que parecía absolutamente extinto. Lo mejor a lo que podía aspirar lo consigue Macri si gana Milei, con lo cual brillante. Al igual que Cristina, supo ver que esto iba a ser una elección de tercios, cosa que no vieron en su afán, en su obsesión por el poder, ni Massa, ni Larreta.
ni Bullrich. Y de esta forma demuestran tanto Macri como Cristina, que han sido los adversarios elegidos mutuamente durante los últimos 20 años en la política argentina, que no saben gobernar, no saben administrar, pero sí saben jugar en las elecciones, en las intrigas palaciegas, en los boicots intrapartidarios, y por algo fueron y son los dueños mayoritarios de sus espacios, porque saben gerenciarlos. Cosa que no supo Alberto Fernández, no logró, pese a su inmensa capacidad de rosca Sergio Massa hasta el momento, y todo indica que no va a lograr. Al contrario, Cristina lo está matando políticamente, mandándolo como candidato ahora, y algo que claramente no logró ni en forma remota, ni se aproximó siquiera a Rodríguez Larreta, y tampoco parece que lo vaya a lograr Bullrich. Yo ya lo había dicho alguna vez, Cristina y Macri van a seguir, es una ironía, las dos caras de la vieja política van a seguir teniendo un mayor protagonismo, una mayor influencia ante una eventual victoria de Milei, que es lo que todo parecería indicar, aunque veremos, ¿no? Son las mismas encuestas que antes lo daban tercero cómodo, las que ahora lo dan presidente seguro. Bueno, Patricia Bullrich volvió a hablar del rol de Macri en Juntos por el Cambio, dijo no sé qué va a hacer, que se acomode como quiera, ¿no? Repitiendo quizás la fallida estrategia de Larreta, digamos, ¿no? Me parece que esto que mencionabas antes de Macri, más ese intento, digamos, de separarlo a Macri del espacio, no va a ser exitoso para Bullrich, que para mí ya... En el caso de Bullrich es resignación. Sí. No es que ella quiera echarlo. Este tipo ya me tomó por tonta, me está utilizando. Y es verdad. Sí, y es verdad. Sí, es que además no, inclusive acá, mira, la derecha diario, el día que Melconian se reunió en privado con Macri para tratar de convencerlo que vuelva a poner las retenciones a la soja, esto fue antes de que Macri recurriera al FMI, o sea, han errado completamente la estrategia electoral, sin lugar a dudas. No captan el sentido, ¿no? Lo que está pasando en el votante de Milei y demás. La campaña de Bullrich me parece ya perdida, ¿no? Cometiendo los mismos errores que la campaña de Larreta en su momento. Inclusive el golpe de efecto que quisieron traer con la convocatoria a Melconian, realmente les ha salido el tiro por la culata, ¿no? La gente mofándose en las redes sociales y demás, y una opinión personal mía, no como economista, ¿no? Pero esa idea del bimonetarismo podría llegar a ser muy peligrosa, porque si vos tenés conviviendo las dos monedas, es evidente cuál va a preferir la gente antes que la otra. Entonces, al tipo que llega primero, ¿no? Al canjearla o al dólar, va a tener una diferencia enorme, gigantesca con quien no pueda escapar del... Lo que a mí me sorprendió fue que Carlos Rodríguez, que es el ex viceministro menemista, que lidera el grupo de asesores económicos de Milei, dijo que la dolarización se hace o con hiperinflación o con confiscación de depósitos. En la cara te lo está diciendo literalmente, que va a haber hiperinflación o Bonex. ¿Viste esa nota, Nico? Sí, Salió hoy. me parece realmente muy difícil que se escape el Bonex. Alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? Me parece muy, muy difícil que se escape el tema de la confiscación de depósitos o que haya una captación masiva de los bonos, ¿no? La bola de nieve que son las LELIQs, que ya han pasado la masa de plazos fijos. Es muy difícil desarmarlo, fácil, ¿no? Acá, como decías, Rodríguez coincidió con Melconian y cruzó la dolarización. Para hacerlo rápido hace falta una hiper o un plan Bonex, como decías, ¿no? Dijo que la dolarización que propone Ocampo en el pizarrón está perfecto, pero es para más adelante. Evitó chocar con Milei, ¿no? Dijo que lo apoya, lo asesora, pero no está en la línea ejecutora. Complicado. La cita dice, la única posibilidad rápida de dolarizar, y un poquito, es permitir que los dólares blancos que ya están puedan circular sin trabas. La única propuesta factible para despecificar rápidamente es una hiper o un Bonex. Es que, Nico, y repito, sin ser economista, ¿no? Desde el punto de vista del sentido común. ¿Viste cuando decíamos del gran reinicio del Foro Económico Mundial y demás, ¿no? Argentina realmente necesita un gran reinicio, que no esté... vinculado a lo del Foro Económico Mundial, pero para que la misma expresión. La economía de Argentina ya está terminada. Necesita
un reseteo. Entonces el punto es ese, que ninguna de las soluciones va a ser fácil. Ninguna. Y hay soluciones que son más lógicas y hay otras que realmente se mantienen en una fantasía. Yo escucho mucha gente hablar en contra de la dolarización o en contra de esto o de lo otro, pero hay un punto elemental. La gente no confía más en la moneda argentina, en el peso. No tiene más credibilidad del peso. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de moneda? ¿Vas a sacarle ceros al peso? La gente ya está, ya se rompió. Entonces, puede no gustar, ¿no? Hay muchos que sacan a relucir el tema de la soberanía monetaria y esto y lo otro. A mí me parece algo bastante irrelevante, pero repito, no hay soluciones fáciles a esta situación. Son décadas de desastres económicos. Encima, todas las letras, todos los títulos que tienen los papelitos que tiene el Banco Central dando vueltas por ahí, muy difícil. Quizás, no sé, desde el punto de vista técnico, repito, no soy economista, pero lo que mencionamos antes, ¿viste? Haya entrada de dinero fresco con estos fondos que vean una suerte de mega fondos buitres, ¿no? Que vean una oportunidad única realmente con comprar a liquidación títulos que después van a pagar, o si no, irán a juicio, los cobrarán, como el juicio del YPF, que ya se ha confirmado, ¿no? Y demás, siempre terminan ganando. Pero es una oportunidad, desde el punto de vista, para el que tiene el capital y aguantar el tiempo, una oportunidad única para estos fondos de inversión y demás que estaban ahí dando vuelta en Wall Street. Bueno, Nico, muchas gracias. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a visitar los videos recomendados que realmente valen la pena y a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz, Mercado Pago si está en Argentina. Hubo otras opciones que encontrarán en la descripción y en el comentario destacado. Quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde $5 mensuales tienen acceso a programas exclusivos para mecenas. Realmente es muy necesario su apoyo para continuar con nuestro trabajo periodístico, dado que YouTube no nos ayuda mucho. Sin más que decir, estimados amigos, nos veremos en la próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.